Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La ciudad de Nueva York brillaba con fuerza esa noche. Las calles estaban repletas de coches de lujo y transeúntes apresurados, pero nada atraía tanto la atención como un Bentley negro que se deslizaba silenciosamente por Midtown. Marcus Johnson, un chofer experimentado y fiel a la familia Whitmore durante 5 años, conducía con calma, respetando cada luz, cada señal, cada detalle. Al fondo, Emma Whitmore, hija única del multimillonario Richard Whitmore, tecleaba nerviosamente en su teléfono, luciendo un brillante vestido de Dior. Su velada había sido perfecta, hasta que creyó que su preciado bolso había desaparecido. En un arrebato de pánico y orgullo, se volvió hacia Marcus. ¿Me lo quitaste? ¿Me lo robaste? Marcus, sorprendido, intentó defenderse. Emma, te aseguro que no he tocado nada. Llevo 5 años conduciendo para ti, ya me conoces. Pero Emma, cegada por la ira y el poder que le otorgaba su nombre, ignoró sus palabras. Salió del vehículo gritando, y la escena atrajo rápidamente la atención de una patrulla policial que pasaba. Influenciados por el prestigio de la familia Whitmore y el carácter firme de Emma, los agentes arrestaron a Marcus sin siquiera verificar los hechos. Fue el comienzo de una pesadilla para Marcus. En cuestión de minutos, su vida dio un vuelco. Su honor, su libertad, su reputación, todo pareció derrumbarse. Y lo que Emma no sabía era que esta acusación injusta e impulsiva sembraría las semillas de una larga y metódica venganza, una venganza que resurgiría 3 años después, más poderosa de lo que jamás hubiera imaginado. Nueva York, primavera de 2021. Los rascacielos reflejaban la luz naranja del atardecer mientras la ciudad vibraba con su energía inagotable. Marcus Johnson, un hombre negro de 32 años, conducía su Bentley negro con calma y profesionalidad. Chófer personal de la familia Whitmore durante 5 años, conocía cada hábito, cada exigencia, cada capricho de su joven jefa, Emma Whitmore. Emma, con un vestido de noche resplandeciente, tecleaba nerviosamente en su teléfono. La fiesta había sido un éxito, pero en cuanto subió al coche, creyó que su bolso, lleno de joyas y tarjetas de crédito, había desaparecido. El pánico la hizo volverse hacia Marcus con ojos acusadores. ¿Me lo robaste, Marcus? Marcus, sorprendido y conmocionado, levantó las manos. Señora, le juro que no he robado nada. Llevo 5 años conduciendo para usted. Sabe que jamás haría eso. Pero sus palabras solo enfurecieron aún más a Emma. Su miedo, mezclado con orgullo, la impulsó a gritar en la calle, atrayendo la atención de una patrulla policial que pasaba. Minutos después, Marcus fue esposado, incapaz de defenderse de la autoridad e influencia de la familia Whitmore. Me robó el bolso, gritó Emma, con un tono firme y autoritario que no dejaba lugar a dudas. La policía, impresionada por su confianza y el prestigio de su familia, se la llevó sin rechistar. En esta breve escena, Marcus vio su vida trastocada. Su libertad se desvanecía ante sus ojos, pero peor aún, su honor y reputación estaban destrozados. Los vecinos murmuraron, algunos conmocionados, otros en silencio ante el poder del dinero. Mientras lo llevaban al coche de policía, Marcus se volvió hacia Emma una última vez, con los ojos llenos de dolor pero también de una nueva determinación. Ya verás. Un día la verdad saldrá a la luz y te arrepentirás de lo que hiciste. En ese momento no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que nunca seguiría siendo una víctima. Marcus Johnson pasó su primera noche en su celda con una sensación de injusticia más intensa que cualquier miedo. El silencio de la prisión contrastaba marcadamente con el tumulto de la ciudad que había dejado atrás. Cada clic de la cerradura, cada paso por el pasillo, reforzaba su rabia, pero también su determinación. Afuera, la noticia de su arresto se extendió rápidamente. Sus colegas, amigos y vecinos quedaron conmocionados. Muchos conocían a Marcus desde hacía años y sabían de su lealtad e integridad. Pero ante el poder y la influencia de los Whitmore, nadie se atrevió a intervenir directamente. Su devastada familia intentó apoyarlo desde afuera. Su madre, Mary Johnson, una mujer dulce pero fuerte, lloraba todas las noches, rezando por su liberación. Su hermano menor, Ilaiche, estaba furioso y quiso confrontar de inmediato a Emma Whitmore, pero Marcus lo disuadió en sus cartas desde la prisión.
Mantén la calma, ten cuidado. La venganza aún no ha llegado. La vida de Marcus se desvaneció en un instante, perdió su trabajo, su casa se puso a la venta para pagar los honorarios legales y su nombre quedó manchado en los periódicos y las redes sociales. La gente ahora lo veía con recelo, creyendo la acusación de Emma. Pero en su desesperación, una semilla empezó a germinar. Marcus sabía que no podía permitir que esta injusticia definiera su vida. Cada humillación, cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada en sus narices, fortalecía su deseo de justicia y venganza. Volveré, más fuerte. Y cuando regrese, nadie, ni siquiera la familia Whitmore, podrá detenerme, susurró a la noche silenciosa, sellando así el inicio de su transformación. Fue el momento en que Marcus se dio cuenta de que su caída era solo el comienzo de un plan mucho mayor: recuperar su dignidad, restaurar su nombre y, un día, mostrarle a Emma Whitmore que la verdad no puede ser sofocada por el dinero o el poder. La prisión no era solo un lugar de privación de libertad, para Marcus Johnson, era un campo de batalla para el espíritu y la resiliencia. Los primeros días fueron los más duros, el impacto de la injusticia, la soledad y las miradas desconfiadas de otros reclusos lo agobiaban como una carga. Pero Marcus tenía algo que a muchos les faltaba: una voluntad de hierro. Observaba su entorno, aprendió las rutinas de la prisión y comenzó a forjar alianzas con reclusos respetados por su sabiduría y experiencia. Entre ellos, conoció a Jerome, un ex abogado condenado por fraude financiero, quien se convirtió en su mentor y guía. La cárcel no destruye a quienes tienen un plan, Marcus. Solo revela quién eres realmente, le dijo Jerome una noche mientras compartían unas páginas de un viejo libro de texto de derecho. Marcus pasaba sus días estudiando derecho y aprendiendo sobre negocios y finanzas en la biblioteca de la prisión. Cada hora dedicada al aprendizaje era un pilar fundamental para su futura construcción de venganza y éxito. Se forjó una estricta disciplina, ejercicios, lectura, estrategias y, sobre todo, reflexión sobre cómo algún día podría recuperar su vida y limpiar su nombre. Pero la prisión también le enseñó paciencia. Comprendió que la ira pura no bastaba y que la venganza debía ser inteligente, metódica e implacable. Delineó su plan: recuperar su reputación, cimentar su éxito y desenmascarar a quienes lo habían acusado injustamente. 3 años en esa celda transformaron a Marcus. El hombre que había sido arrestado injustamente seguía allí, pero ahora era más fuerte, más astuto y más decidido. Sus sueños de venganza ya no eran solo deseos silenciosos, eran planes concretos, listos para ejecutarse en cuanto lo liberaran. Y Marcus sabía una cosa con certeza: cuando regresara al mundo exterior, nada ni nadie podría detenerlo. El día de su liberación, Marcus Johnson sintió una extraña mezcla de alivio y tensión contenida. 3 años en prisión lo habían transformado, agudizado su mente y su determinación. Al cruzar las puertas de la penitenciaría, el aire de Nueva York parecía diferente, más brillante, más esperanzador, como si la ciudad misma reconociera que había regresado para reclamar lo que era suyo. Su abogado, el señor Harrison, un hombre de 55 años de mirada penetrante, lo esperaba afuera. Marcus, la justicia por fin ha hablado. Los vídeos y los testimonios confirman tu inocencia. Puedes retomar tu vida. Pero ten cuidado, saliste con una ventaja: paciencia y preparación. Marcus asintió. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Su reputación se había visto manchada, su familia había sufrido y su carrera, destruida. Tenía que reconstruir no solo su vida, sino también su imagen. De vuelta en casa, encontró a su madre, Mary, y a su hermano Ilaiche. El reencuentro fue conmovedor. Las lágrimas corrieron, los abrazos duraron minutos, pero en el fondo de Marcus aún ardía una llama: el deseo de justicia y venganza inteligente. Empezó con un plan sencillo pero eficaz. Con sus ahorros y algunos contactos que había hecho antes de su arresto, Marcus fundó una empresa de seguridad y logística. Pero no solo quería ganar dinero, quería generar influencia, construir una red sólida y prepararse para el momento en que pudiera enfrentarse a Emma Whitmore y su familia. Cada movimiento era calculado. Cada inversión, cada sociedad, cada decisión empresarial se consideraba cuidadosamente. Marcus ya no era el leal chofer de su época. Se había convertido en un estratega, un hombre paciente y metódico, decidido a transformar la injusticia sufrida en poder y respeto. Y en lo más íntimo de su mente, repitió una vez más la promesa que se había hecho a sí mismo tras las rejas.
Emma Whitmore, no tienes idea de lo que te espera. Unos meses después de su liberación, Marcus Johnson ya no era el mismo hombre de antes. Las cicatrices de la prisión y la injusticia habían dejado huella, pero también habían forjado su determinación e inteligencia. Su pequeño negocio de seguridad y logística prosperaba, sorprendiendo incluso a sus antiguos contactos. Marcus no era solo un emprendedor, se había convertido en un estratega. Cada contrato que firmaba era cuidadosamente seleccionado para fortalecer su red de contactos y aumentar su influencia. Sus clientes, impresionados por su profesionalismo y carisma, lo recomendaron, y su nombre empezó a circular en los círculos empresariales de Manhattan. Pero Marcus no solo buscaba el éxito financiero. Quería asegurarse de que su regreso llamara la atención de quienes lo habían humillado, especialmente de Emma Whitmore. Invirtió en proyectos visibles, patrocinó eventos benéficos de alto perfil y comenzó a aparecer en los medios como un hombre respetado que se había hecho a sí mismo, un ejemplo de resiliencia y éxito. Cada aparición, cada éxito, era una piedra en el camino de su venganza. Pero Marcus mantuvo el control. No solo quería humillar a Emma con su éxito, quería que la verdad saliera a la luz, que la sociedad descubriera la injusticia que había sufrido. Sus contactos comerciales se multiplicaron. Inversionistas respetados, abogados influyentes e incluso algunos exreclusos que conoció en prisión se convirtieron en sus aliados. Marcus convirtió cada obstáculo en una oportunidad y cada afrenta en motivación. En casa, el reencuentro con su familia le dio fuerza y equilibrio. Su madre, Mary, y su hermano, Ilaiche, estaban orgullosos y admiraban al hombre en el que se había convertido. Pero Marcus tenía su objetivo presente: Emma Whitmore debía pagar, no con una venganza ciega, sino con inteligencia y método. Una noche, mientras contemplaba el horizonte de Nueva York desde su elegante apartamento, Marcus susurró en voz baja: «He vuelto. Y cuando llegue el momento, sabrás lo que significa ser destrozado por quienes subestimas». Su renacimiento fue completo. Ya no era el chofer injustamente acusado. Era Marcus Johnson, estratega, emprendedor y dueño de su propio destino, dispuesto a recuperar lo que le habían robado. Emma Whitmore nunca se preocupó por Marcus después de que lo arrestara. Para ella, no era más que un recuerdo incómodo, olvidado rápidamente entre las fiestas, los viajes y los lujos a los que su vida la había acostumbrado. Pero el destino tenía otros planes. Unos años después del incidente, Emma asistió a una prestigiosa recepción benéfica en el corazón de Manhattan. Celebridades, financieros y filántropos se agolparon en el imponente vestíbulo, iluminado por candelabros de cristal y decorado con tapices excepcionales. Todo era perfecto, hasta que se fijó en un hombre que parecía llamar la atención tanto por su elegancia como por su carisma. Marcus Johnson. Con su nuevo nombre, Marcus ya no era el humilde y modesto chofer de su época. Su traje a medida y su mirada segura revelaban el hombre en el que se había convertido: poderoso, influyente y respetado. Emma sintió un escalofrío, aunque no lo reconoció al instante. Marcus, sin embargo, no dejó traslucir nada. Observaba a Emma desde lejos, saboreando la tensión que ya percibía. Sabía que ella aún se creía protegida por el poder de su nombre y la fortuna de su familia. Quería que su presencia en esta recepción no solo fuera notada, sino memorable. A medida que avanzaba la velada, Marcus se acercó a Emma, entablando conversación con ella con calma y cortesía. Sus palabras eran mesuradas, cada frase cuidadosamente elegida para recordarle sutilmente a Emma que el pasado nunca estaba lejos. Recordó detalles específicos del incidente de 3 años atrás, despertando una silenciosa preocupación en la mente de Emma. «Es increíble cómo algunas cosas que crees haber olvidado, siempre vuelven», murmuró Marcus con una leve sonrisa. Emma sintió que se le helaba la sangre. Esa voz, ese porte, algo en esa mirada le recordaba demasiado a Marcus Johnson, su antiguo chofer. Pero intentó mantener la calma, consciente de que todos a su alrededor podían verla. Marcus había entrado en el mundo de Emma, pero no quería precipitarse. La venganza no debía ser rápida ni obvia. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa era un paso hacia la confrontación final, cuidadosamente orquestada para que la verdad saliera a la luz cuando Emma menos lo esperara. Y en el silencio de su mente, Marcus se repitió a sí mismo: «Paciencia. Todo tiene un precio. Y tú, Emma Whitmore, no tienes ni idea de lo que te espera».
Marcus Johnson había esperado pacientemente el momento oportuno. 3 años después de la injusticia sufrida, ya no era el modesto chófer que todos conocían. Se había convertido en un hombre poderoso, respetado en los círculos empresariales e influyentes de Nueva York. Y ahora, Emma Whitmore sentiría, por primera vez, el peso de sus actos. La primera etapa de su confrontación fue sutil. Marcus aparecía en los eventos donde Emma se presentaba, siempre con su nuevo nombre y con impecable elegancia. En cada ocasión, dejaba pistas que ella no podía ignorar, un detalle sobre la noche del supuesto robo, un comentario sobre el fiel conductor al que había traicionado, una sonrisa enigmática que la hacía sentir culpable. En una gala benéfica, finalmente se acercó a ella para tener un intercambio directo, aunque permaneciendo educado y cortés. Emma, hay cosas que creemos que están enterradas, pero algunas se niegan a permanecer en silencio, dijo con calma, sus ojos brillando con una intensidad gélida. Emma sintió que el corazón se le aceleraba. Él conocía demasiados detalles. Demasiados recuerdos que había querido borrar. Le temblaron ligeramente los labios e intentó apartar la mirada, pero Marcus, con una calma desconcertante, continuó. Recuerda esa noche, el pánico, las acusaciones. Me robaste algo, Emma. No solo una bolsa, mi libertad, mi honor. El silencio que siguió se cernió sobre la sala como una nube. Los invitados no comprendían la tensión, pero Marcus saboreó cada segundo. No quería una confrontación física ni un drama inmediato. Su venganza era mental, metódica. Quería que la culpa, el miedo y la vergüenza se instalaran en la mente de Emma. En el fondo, Marcus sonrió para sí mismo. Cada palabra, cada mirada, cada detalle recordado era un paso más cerca de restaurar su honor y derribar a quien lo había humillado. Sabía que el momento en que la verdad saliera a la luz pública estaba cerca. Y cuando salió de la gala, Emma se quedó paralizada, incapaz de hablar, con un pensamiento repetitivo acosándola. Pero, ¿cómo es eso posible? Marcus, detrás de su aparente calma, sabía que la parte más crucial de su venganza estaba a punto de comenzar. El momento tan esperado llegó en una conferencia de prensa cuidadosamente orquestada por Marcus Johnson. Los periodistas neoyorquinos se habían reunido en masa, intrigados por el anuncio de un hombre que afirmaba haber sido víctima de una injusticia monumental que involucraba a la familia Whitmore. Marcus subió al escenario con una calma implacable. Vestía un traje negro impecable, cada gesto medido, cada palabra sopesada. Tras él, una pantalla gigante mostraba imágenes y vídeos de la famosa velada de hacía 3 años. La sala contuvo la respiración. Damas y caballeros, comenzó con voz clara, lo que están a punto de ver no es solo la historia de un presunto robo. Es la historia de una vida destrozada por una falsa acusación, de una reputación destruida por el miedo y el poder del dinero. Mostró las imágenes del coche, los testigos, y lo más importante, los vídeos de vigilancia que demostraban que Marcus nunca había tocado el bolso de Emma Whitmore. Cada detalle quedó expuesto, implacable e irrefutable. Emma, presente entre los invitados y en estado de shock, no podía apartar la vista de la pantalla. Su rostro palideció mientras los reporteros tomaban notas frenéticamente, preguntándole a Marcus sobre la naturaleza de la injusticia que había sufrido. No era solo un conductor, continuó Marcus, era un hombre acusado injustamente, encarcelado durante 3 años por un delito que nunca cometí. Y hoy, por fin sale a la luz la verdad. Toda la sala quedó en silencio, fascinada y conmocionada por la fuerza y el control de Marcus. Emma, humillada públicamente, sintió que su mundo se derrumbaba. Las miradas de los periodistas e invitados se dirigieron hacia ella con sospecha y juicio. Marcus terminó su declaración con estas palabras. La injusticia puede parecer poderosa, pero nunca dura para siempre. La paciencia, la perseverancia y la verdad son armas indetenibles. El murmullo en la sala se convirtió en un frenesí mediático. Las redes sociales explotaron y la historia de Marcus se viralizó en cuestión de horas. Emma Whitmore, antes orgullosa y segura de sí misma, se sintió impotente, consciente de que su reputación había quedado irremediablemente manchada. Para Marcus, fue un momento de victoria silenciosa pero rotunda. La verdad finalmente había salido a la luz, y él había demostrado al mundo que no solo era inocente, era fuerte, estratégico y tenía el control de su propio destino. Tras la conferencia de prensa, la polémica mediática en torno a Marcus Johnson se descontroló.
Periódicos, canales de televisión y redes sociales se centraron en él y en la injusticia sufrida. Emma Whitmore, quien creía poder escapar de las consecuencias de sus actos, se encontraba ahora en el centro de una controversia pública. Inicialmente, la familia Whitmore intentó restarle importancia al caso, enviando representantes y abogados para calmar a periodistas e inversores. Pero Marcus ya había previsto esta reacción. Con su equipo legal y aliados influyentes, interpuso una demanda por falsa acusación y difamación. Las pruebas eran irrefutables, y la opinión pública apoyó fervientemente a Marcus. Durante la audiencia, Marcus mantuvo la calma y la serenidad. Su testimonio, acompañado de vídeos, testimonios de vecinos y peritos, demostró hasta qué punto Emma había actuado con arrogancia y poder, sin el menor respeto por la verdad. El abogado de la familia Whitmore tuvo dificultades para refutar los hechos, todas las defensas se desmoronaron ante la meticulosa metodología y las pruebas preparadas por Marcus. El juez, impresionado por la claridad de las pruebas y la gravedad de la acusación injustificada, declaró: "Este caso es un duro recordatorio de que nadie está por encima de la verdad y la justicia. Las acciones de la parte acusadora han causado un daño irreparable. El tribunal reconoce la inocencia del señor Marcus Johnson y condena a la señora Whitmore por difamación y falsa acusación". En los medios, la historia se convirtió en un ejemplo de resiliencia y justicia triunfante. Marcus no solo ganó el caso, sino que mantuvo su dignidad y se negó a recurrir a la venganza física. Dejó la humillación y la reparación en manos de la ley y la sociedad. Emma Whitmore, humillada pública y legalmente, ahora debía afrontar las consecuencias de sus actos. La sociedad veía ahora a Marcus como un símbolo de justicia e inteligencia ante la injusticia. No solo había restaurado su honor, sino que también había demostrado que el poder y el dinero no bastaban para ocultar la verdad. Marcus, sin embargo, sabía que la batalla estaba ganada. Contemplaba el horizonte de Nueva York desde su escritorio, con una silenciosa satisfacción en el corazón, había transformado su dolor en fuerza, su caída en renacimiento y la injusticia en triunfo. Marcus Johnson ya no era el mismo hombre que había sido acusado injustamente 3 años antes. La venganza que había orquestado pacientemente se había materializado en justicia, éxito y respeto. Con su reputación restaurada y su negocio próspero, se había convertido en un símbolo de resiliencia para su comunidad y para todos aquellos que habían sufrido injusticias. Emma Whitmore, por otro lado, había sido humillada pública y legalmente. La lección fue dura: el poder y el dinero jamás podrán suprimir la verdad ni corregir una injusticia por sí solos. Tímidamente, comenzó a buscar reparación, pero Marcus no intentó humillarla más. Dejó que la justicia y la sociedad hicieran su trabajo. Marcus, en su oficina con vistas al horizonte de Manhattan, contemplaba serenamente la ciudad. Pensaba en su madre, Mary, y en su hermano, Ilaiche, orgulloso y agradecido por el hombre en el que se había convertido. Su ira se había transformado en fuerza, su dolor en motivación. Recordó las palabras de Jerónimo, su mentor en prisión. La cárcel no destruye a quienes tienen un plan, Marcus. Revela quién eres realmente. Sí, había quedado destrozado, pero se había reconstruido. La justicia había triunfado y la verdad había salido a la luz contundentemente. Marcus había demostrado que la paciencia, la estrategia y la inteligencia son a veces las armas más poderosas contra la injusticia. Y mientras el sol se ponía sobre Nueva York, iluminando los rascacielos y las calles, Marcus sonrió para sí mismo. Sabía que, a pesar de las dificultades y humillaciones, había logrado mucho más que la simple restauración de su honor, había logrado su libertad interior, su dignidad y el respeto del mundo entero. En ese silencio pacífico, murmuró: "La verdad siempre triunfa. Y quienes dudan siempre aprenderán que la injusticia tiene un precio". Así terminó el viaje de Marcus Johnson, de víctima a estratega, de humillado a victorioso, transformando el dolor en poder y demostrando que la resiliencia y la inteligencia son las verdaderas claves del triunfo.